Muy buenas tardes. Si tienen la bondad, por favor, de irse sentando. Esta es una tarde complicada porque tenemos un concierto muy importante y hay que estar a la hora adecuada en el concierto. Por cierto, voy a tratar de ser muy puntual en los tiempos. Ya pido disculpas, le he pedido ya a los comunicantes y luego lo haré con la doctora Miriam cuando suba aquí, para ser capaces de acabar las comunicaciones a las 5 y a las 5:45 acabar la ponencia de nuestra invitada especial. Bueno, pues un placer poder presentar a don Ramón Pérez de Castro, doctor de la Universidad de Valladolid, que va a presentarnos su comunicación, traslados, especulación y dispersión del patrimonio conventual, hitos del patrimonio mueble palentino durante el tardofranquismo. Ramón, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias a la organización por haber acogido esta comunicación que va a abordar algunos aspectos sobre patrimonio mueble. Ayer Miguel Hermoso hablaba precisamente sobre todo de la escultura como hija pobre historiográficamente de estas ocupaciones, especialmente lo tocante a la dispersión, venta, etcétera, de patrimonio. Y, por otra parte, a un periodo que sigue siendo todavía muy poco explorado, quizá por reciente, entre comillas, porque yo me voy a ir a los años 60 y 70, incluso principios de los 80 del siglo XX, un periodo, como les digo, poco abordado aún, pero del que podemos sacar muchas reflexiones, incluso o sobre todo para nuestra situación actual. En cierto modo, movernos a reflexión nos puede llevar a la reflexión sobre lo que ha cambiado y lo que no ha cambiado, a pesar de que estamos hablando de cosas que ocurrieron hace ya 50 años y una ley nacional y 2 leyes autonómicas en el caso de Castilla y León. Les hablaré del patrimonio conventual, en el caso concreto de la diócesis de Palencia. La situación, sobre todo de los años anteriores, a continuación de la Guerra Civil, ha sido abordado especialmente por María José Martínez, que ha clarificado nombres y procesos, y Palencia se convierte en un verdadero semillero de donde salen y se exportan una enorme cantidad de obras, especialmente retablo para todo tipo de lugares. Son muy conocidos, paso muy rápidamente, las obras que salen en dirección hacia Málaga, como estas que tienen aquí, pero les podría decir Santander, les podría decir Madrid, el retablo de Santa Teresa y Santa Isabel, etcétera, etcétera. A partir de los años 50, hay una serie de hitos que son muy importantes en esa salida también patrimonial, especialmente escultórica. Una de ellas tiene que ver con el cambio de los límites diocesanos en 1955. Es curiosísimo que es justo los años inmediatamente anteriores se produce una recopilación patrimonial por parte del Obispado de Palencia sobre territorios que iban a pasar de estar fuera de su jurisdicción, que iban a pasar, por ejemplo, a Valladolid, o iban a pasar a Burgos, o iban a pasar a León. Y es curiosísimo en este viaje de ida y vuelta cómo, después de haber deshecho y vendido el retablo de San Lázaro de Palencia, esté sustituido justo antes del cambio diocesano, de cambio de la jurisdicción diocesana, por este otro de una localidad que iba a pasar, y como así pasó, a la diócesis de Valladolid, es el retablo de San Miguel de Tordehumos. O muy interesante esa recogida de obras que fue muy duramente criticada, por ejemplo, en el caso de Medina de Río Seco, para las nuevas parroquias que se estaban creando en la ciudad de Palencia, ¿no? Y hay una abundante documentación al respecto. Pero en este proceso de idas y de vueltas también empezábamos a notar en los años 60 el cierre de algunos conventos y el traslado de ese patrimonio mueble bien a la diócesis de Palencia, bien a algunos conventos palentinos, pero también junto con ello mucho disperso. Es lo que pasa con el convento de Cuenca de Campos, que hoy ofrece una imagen pues, verdaderamente tremenda, ¿no? Y algunas de cuyas obras se trasladaron a Palencia. Lo que ocurre en Palencia, la gestión y la salida del patrimonio, específicamente del conventual, en los años 60, 70, incluso 80, en cierto modo es deudor de lo que María José Martínez ha abordado para el periodo inmediatamente anterior, ¿no? Les pongo aquí esta referencia que es anterior, es del año 28, en la que se habla de la venta de una obra, de una alfombra, y el obispo dice que es mejor no llevarla a Madrid. ¿Acaso llevarla a Madrid sirviera más que para denunciar la venta y con ese motivo armar escándalo ciertas gentes, etcétera, etcétera? Es decir, a partir de
sobre todo después de la Guerra Civil, estos tráficos se realizan en casa y se realizan por gente de casa. Y dentro de esa gente de casa destaca especialmente la figura de Ramón Revilla Bielba, que, insisto, como dijo María José Martínez, está metido en todos los fregados realmente patrimoniales que tocan a la diócesis y específicamente a lo conventual, que siempre queda oscurecido, siempre queda, pues eso, en el ámbito de la clausura y, por tanto, más difícil de controlar. Ramón Revilla Bielba, que ven que tuvo una larga vida, era sacerdote, era canónigo, miembro de la Comisión Provincial de Monumentos y era, ahí les pongo solamente algunas referencias, a quien el obispado recurría constantemente para tasar, valorar y ver si se vendía o no se vendía determinadas obras y, como ven, en los años 50, 60, o aquí les pongo algunos documentos en los que se habla de estas personas que se repiten, como son Revilla Bielba, como son Arcadio Torres o nuevos anticuarios como Luciano García Bueno, de los que pues les hablaré en el caso del texto por escrito más ampliamente. Pero quizá un elemento fundamental para esa dispersión patrimonial se produce a finales de los 60 y sobre todo ya en los años 70, que es la salida de algunas comunidades, igual que ocurre en Valladolid, igual que ocurre en casi todas las grandes ciudades, una salida de las comunidades religiosas de sus primitivos cenobios, de sus primitivos conventos, hacia lugares más alejados del centro, menos bulliciosos, y también fruto de la especulación urbanística, claro. Y eso va a tener una repercusión en su patrimonio y específicamente en el patrimonio mueble. Es lo que algo de esto ya se había, específicamente en una ciudad como Palencia, que como ven estaba requete ocupada y sigue estando, ¿no?, en su centro histórico por instituciones de tipo religioso. Eso ya se había producido, toda esta serie de cambios y de mejoras conventuales, unas décadas antes. Voy a pasar un poquito rápido porque quería señalarles cómo las deudas contraídas, sobre todo en los años 30 y 40, se van a ir sufragando, se van a ir, sobre todo, aliviando con la venta de patrimonio. El problema muchas veces es que solamente tenemos el rastro documental, una alfombra, una pintura, un no sé qué, objetos de poco mérito. Claro, es muy importante encontrar, por tanto, una fotografía o algo así. Les pongo algunas imágenes de las obras vendidas por el convento de las Agustinas Canónigas de Palencia, que tienen una fecha de 1955, que se vendieron unos cuantos años más tarde. Y sobre todo, lo que es realmente importante es poder cotejar esas antiguas fotos escasas con el mercado de arte actual y, como ven, gracias a ello podemos redescubrir obras en mercado de arte muy reciente que así podemos conocer ahora el origen y, por tanto, la trazabilidad, mecenazgo, patrocinio, etc. Pero, como les decía, un aspecto absolutamente clave que va a caracterizar estos años frente a las décadas anteriores es el abandono de los conventos y, en la mayor parte de los casos, la sustitución o eliminación. Es el caso de las Agustinas Recoletas, que van a abandonar el convento y, por ejemplo, su patrimonio mueble va a quedar repartido entre la iglesia que ocupaban en el centro. Hoy en día, después de muchos avatares, se convirtió en parroquia, un retablo muy interesante con piezas de Francisco Rincón, y las obras que se llevaron a su nuevo establecimiento a las afueras de la ciudad, como ven aquí, y que en un goteo y una salida patrimonial que se mantuvo incluso en los años 80 con la venta, por ejemplo, del órgano a Aguilar de Campo. Pero el ejemplo más claro, más característico y el que quisiera profundizar en estos minutos que tengo, porque ha sido una labor prácticamente detectivesca de muchos años hasta que por fin se puede rematar, es un caso especialmente relevante, especialmente sangrante también, y interesante, yo creo, para los historiadores del arte, que es el caso del convento de las Carmelitas Descalzas. Las Carmelitas Descalzas, que es una fundación de Santa Teresa, se funda en 1580 en el centro de la ciudad y que 10 años después queda establecido en la calle de la Virreina, es decir, muy cerquita de la propia catedral. Como les digo, un convento fundado por Santa Teresa, con el patrocinio de importantes personalidades del mundo de la Contrarreforma, como son la familia Reynoso,
que conserva todavía muchos vestigios de la huella de Santa Teresa y que se va a refundar realmente gracias a esta mujer en el siglo XVII, que es Luisa de Moncada y Aragón, hija del príncipe de Paterno, siciliana, la viuda del último miembro de los Padilla, de los adelantados de Castilla, y que viuda decide ingresar en el convento llevando una enorme cantidad, una dote desproporcionada, enorme, a tal punto que, como ven ahí, la mayor parte de la hacienda que lleva es fruto de gracias a esta mujer. Con su dote y con sus rentas se va a poder ejecutar la nueva iglesia, y es bastante probable que gracias a ella llegue al convento el impresionante Cristo del Consuelo, obra de Gregorio Fernández. Se traza y se levanta este convento, hoy desaparecido, y se alhaja a lo largo de los años 30 del siglo XVII. Ahí tienen el retablo mayor, una foto de los años 60, una foto justo cuando se estaba desmantelando, y esta otra que me parece especialmente interesante para que vean la envergadura, sobre todo al colocar aquí a personas, la envergadura que tenía este conjunto, y algunas imágenes de lo que fue este convento. Bien. En 1968 las monjas toman la decisión de irse lejísimos, de irse fuera. A día de hoy están todavía muy lejos de la ciudad, del convento actual. Surge la alarma en 1968 de que se va a abrir una calle que las va a cortar la huerta en dos partes, que pierden prácticamente todas las vistas, van a tener edificios muy altos alrededor, y eso las empieza a mover a marcharse de ahí. Consiguen la ayuda del obispo y consiguen la ayuda de un personaje, de una personalidad que ahora vamos a ver, que señalan que el convento antiguo no tiene, como les subrayo ahí, no tiene ningún tipo de valor artístico y que aquello se va a dedicar a viviendas sociales, ¿no? Es muy importante porque el que firma esta carta es Ángel Sancho Campo, que va a ser el primer delegado diocesano de patrimonio y que, en cierto modo, sobre todo en los primeros años, va a continuar con una tradición, con una forma de comportarse que mira más a lo que se producía en las décadas inmediatamente anteriores. El hecho es que con esto el convento se marchan a este nuevo convento. En 8 meses está hecha la nueva obra del convento. Así está la obra como está, les he de decir, y en 1972 queda inaugurado. Y queda inaugurado ahí, me llama mucho la atención, ¿no?, la imagen de las monjas sentadas sobre el suelo, porque no pudieron llevarse ni la sillería coral porque se la había llevado el aparejador de la obra. Pero bueno, de esto ya se lo contaré por escrito. El convento inmediatamente es derribado, pero no así la iglesia, que está todavía unos cuantos años, hasta 3 años, está en pie, si bien totalmente despojada de su patrimonio mueble interior, hasta que en 1975 es demolida. Y bueno, hay algunas referencias documentales, algunas referencias en la que se señala cómo la Dirección General de Patrimonio había permitido derribar el convento, pero no la iglesia, pero bueno, que esta se acaba derribando y se acabó. Claro, ya no hay nada que salvar, ya no hay nada que hacer. Y sobre lo que era aquel convento se levantan estos bloques de pisos. Al convento nuevo solamente fueron a parar algunas obras del patrimonio mueble del antiguo, en concreto los retablos laterales, que son estos y que, como ven, no cabían en el nuevo edificio, de tal manera que quedaron desmochados. Son piezas muy interesantes, son piezas muy relevantes, realizadas, como les diré a continuación, por un seguidor, uno de los oficiales más destacados de Gregorio Fernández, como podemos ver en la comparativa de esta Santa Teresa y de la Virgen del Carmen, la más importante copia de Gregorio Fernández, según dijo Urrea, y su relación con el retablo mayor del convento de Santa Teresa de Ávila. Bueno, entonces, no digo que sea conocido, pero al menos está localizado y visible. Para el resto del patrimonio del convento, específicamente de la iglesia, se produce un acontecimiento que es nuevo en este caso y que nos relatan muy bien las monjas. El retablo de la iglesia, que era muy bueno, nos lo compraron los talleres Granda, aunque el señor obispo no quiso
que se vendiera nada. Por tratarse de estas personas y acreditados talleres que todos los empleados pertenecen al Opus Dei, nos dio permiso. Tiene muchísimo que ver en la venta de ese retablo mayor, por una parte, con una persona, Manuel Botas Cuervo, un sacerdote, una personalidad muy importante, muy destacada del Opus Dei, uno de los primeros seguidores del fundador del Opus Dei, que además era sobrino de la madre, de la que había sido madre de las carmelitas durante mucho tiempo. Y, por otro lado, está Talleres de Arte Granda, que no hace falta tampoco desarrollar mucho más, yo creo que todos más o menos lo conocemos, que hizo unas labores de restauración en el patrimonio de la Iglesia y se llevó buena parte también compró buena parte de ese patrimonio. Me quedo sin tiempo, pero vamos al tema nuclear. Sí, en concreto, como me refiero a ese retablo mayor que se ha considerado perdido. Ese retablo mayor está hoy dividido a través de las gestiones de Botas y sobre todo de Arte Granda, repartido en los siguientes lugares. Por una parte, en Madrid, en la capilla del Colegio Mayor Santillana, un colegio mayor que depende del Opus Dei, que fue creado en 1976. Como ven aquí, es muy interesante recuperar la localización de las esculturas, ya no solamente para reconfigurar la reconfiguración de lo que fue este conjunto, sino para poderlas estudiar, como les comentaré a continuación si tengo tiempo, como unas de las primeras esculturas realizadas en el taller de un recién fallecido Gregorio Fernández. Historiográficamente, para la historia de arte, son muy destacadas estas piezas en ese periodo nuclear, en ese periodo de transición. Bueno, ahí tienen algunos detalles y comparativas. El Cristo, son dos cosas solo. El Cristo acabó en la iglesia de San Miguel de Madrid, pero viajó y hoy se conserva en Barcelona, un Cristo muy espectacular y muy ligado también con Juan Antonio de Estrada. Y por último, permítanme aquí, y por último, ¿qué pasó con la estructura del retablo mayor? Pues viajó nada más y nada menos que a Venezuela y allí se conserva ocupando el retablo mayor de la Catedral de la Asunción de Isla Margarita, entre otras cosas porque el obispo de entonces en esta recién creada diócesis también era un miembro del Opus Dei. Como ven, un viaje internacional de obras en los años 70 que se puede de esa manera recuperar al menos su origen, un patrimonio que como muy disperso en grandes ciudades, pero muy desconocido, curiosamente. No se ha abordado ni cuál es el origen y que de esa manera se recupera un poquito el hilo, el discurso, el origen y también, como no, el proceso de desaparición y de dispersión de todo ello, desde luego en un camino que habrá que trabajar en un futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón, por tu interesante comunicación y invito a la mesa al investigador Emilio Ruiz de Arcaute para que nos diserte sobre su comunicación. Vuelvo a insistir en los tiempos, ya lo siento, pido mil disculpas. Emilio Ruiz de Arcaute nos comunicará, con su comunicación tiene por título Entre sombras, desvelando el origen de la saga de los Ruiz y Ruiz. Cuando quieras. Buenas tardes. En principio, dar las gracias a la organización por aceptar mi comunicación. Yo voy a hablar de los Ruiz. Evidentemente es una familia de anticuarios conocida, especialmente a partir de los trabajos de la profesora María José Martínez Ruiz. Y voy a tratar de añadir algunos datos todavía no muy bien conocidos. Voy a hablar del origen de la familia, de la evolución de la empresa y del funcionamiento de la empresa. Lo primero que hay que decir es que los Ruiz, la familia Ruiz, es una familia soriana. Pedro Ruiz nace en Valdeprado en 1853 y cuando tiene 21 años se casa con Dominica Ruiz y se van a vivir a Cigudosa, donde nacen sus 4 hijos. Luis en el 76, en el 78 nace Juan José, pero no llega a vivir un año, en el 80 nace Feliciano y en el 82 Raimundo. En el 94 están situados en San Pedro Manrique, otra población importante de esa tierra, de esa comarca de Tierras Altas de Soria.
pero en el 95 se trasladarían a Vitoria y allí instalarían un comercio, un local de comercio de ornamentos de iglesia, donde trabajarían Pedro Ruiz y sus hijos, sus 3 hijos. Entonces, los Ruiz son Pedro Ruiz, Luis Ruiz, Feliciano Ruiz y Raimundo Ruiz. En cuanto al funcionamiento de la empresa, es verdad que hasta el 94 no tenemos ninguna documentación de a qué se dedicaba Pedro Ruiz, cuando ya tenía 41 años. En ese momento, Pedro Ruiz, junto con Pedro Anitua, un joyero vitoriano, pero que también se dedicaba a la compraventa de antigüedades, compran 20 tapices de la Catedral de Burgo de Osma por 28.000 pesetas. Esa primera fase, hasta ese momento, no conocemos nada de su trayectoria laboral, pero a partir de ese momento sí que tenemos más datos. En el 96 ya estaba situado, ya tenían el comercio situado en el número 2 de la calle Estación, lo que después sería la calle Dato. En el 99 se trasladarían ese comercio al número 17 de esa misma calle, que es este edificio, donde en los bajos tenían el comercio y ellos vivían en la parte superior. En el 1906, este dato es muy importante, compran la tienda de antigüedades de Rita Fajardo, que es la famosa tienda de Carrera de San Jerónimo, que después se pasaría a tener su nombre, y en la compraventa compran el negocio con todas las existencias, y en el documento de compra viene todo el inventario de las piezas que tenía entonces la tienda. Y otro dato muy importante es que en 1908 Pedro Ruiz y su mujer protocolizan ante notario un documento muy interesante de reconocimiento de capital y derechos en el negocio mercantil. En ese documento dejan claras varias cosas. Primero, que tienen 3 locales, 3 tiendas, una en Vitoria, otra en Madrid y otra en París, en Francia, que esos 3 comercios se dedican a la compraventa de antigüedades y ornamentos de iglesia y que constituyen la Casa Pedro Ruiz. Además, reconocen que el buen funcionamiento de la empresa se debe a que trabajan en la tienda sus hijos y les reconocen una parte del capital y les dan el 25% de la empresa a cada uno de los hijos, con lo que a partir de ese momento serían socios en partes iguales el padre y los 3 hijos. A partir de ese momento, esa es otra fase, a partir de ese momento se empieza a ver ya la influencia de los hijos y cómo empiezan a participar en exposiciones nacionales, codeándose ya con otros anticuarios y con coleccionistas de cierto renombre, y cómo empiezan a dirigir su mirada hacia el mercado americano. Hasta ese momento, toda la trayectoria, toda la exportación de obras la hacían vía Francia porque su tienda estaba en París y era el camino natural. Tenemos esas 2 primeras grandes subastas en Nueva York, la del 19, que es con el nombre de Pedro Ruiz, y la del 20 con el nombre de Pedro Ruiz e Hijos, y además es claro que en ese año se especifica, tanto en el catálogo como en la publicidad, que esa subasta se hace como consecuencia de la disolución de esa sociedad, de la bien conocida firma Pedro Ruiz e Hijos. Es decir, que en ese momento cambia la situación y deja de existir esa sociedad. Ese mismo año muere Dominica, la mujer de Pedro. Pedro Ruiz ya tiene 67 años y en principio se queda al margen, se retira, lo digo entre comillas porque ya veremos que no es totalmente cierto. Y la tienda de Vitoria, que antes el propietario que figuraba era Pedro Ruiz, a partir de ese momento será Feliciano Ruiz y así aparecerá en la documentación y en las facturas. La tienda de Madrid, que antes era Antigüedades Pedro Ruiz, será la tienda de antigüedades Luis Ruiz, mientras que Raimundo sigue con un comercio sin un local específico, una tienda de ventas, desarrollando esa imagen de coleccionista y de miembro de la Sociedad de Amigos del Arte.
teniendo la colección en locales a los que llevaba normalmente público, posibles compradores, imitando modelos que habían estado en moda en Francia. Ese es otro periodo, ya digo, y a partir de esa exposición, de esa subasta en Nueva York del 20, se empieza a desarrollar una labor un poco más independiente de cada uno de ellos. Feliciano seguirá trabajando con ornamentos de iglesia desde Vitoria y Luis y Raimundo estarán haciendo anualmente al menos una subasta, gran subasta, conocidas subastas de patrimonio exportado. Es cierto que Pedro Ruiz se habría retirado en teoría, pero en el 23 vuelve a hacer una subasta en Nueva York y en el 26, 27, 28 y 29 figura como anticuario al margen de la tienda de su hijo. Pero Pedro Ruiz muere en el 29 y eso marca otro límite de fechas. A partir de ese momento, cada uno de los hijos se independiza un poco más y Raimundo y Luis seguirán comerciando con obras de arte, con antigüedades. Ya vemos que siguen haciendo muchos viajes a Estados Unidos. En el 36 todavía hay una última subasta de Luis Ruiz, pero ya ese comercio en Estados Unidos ya no va a ser con esa intensidad y además no solo irán a vender, sino que irán muchas veces a comprar, aprovechando que había muchos coleccionistas que después del crack de la bolsa empiezan a deshacerse de patrimonio y de colecciones. Esta fase termina con la muerte de cada uno de ellos, de Feliciano en el 51, de Raimundo en el 54 y de Luis en el 61. Hay una siguiente generación, pero que sigue con el negocio hasta que se disuelven las empresas. Es muy importante tener en cuenta estas fases porque a la hora de ver cuándo se hacen las compras o ventas de los Ruiz, si es en la primera fase sería Pedro Ruiz, la marca Pedro Ruiz, que sería el dueño de la firma, y sus hijos trabajaban con él. En la siguiente, cada uno de ellos serían socios aparte de desiguales, pero seguiría siendo la casa Pedro Ruiz, aunque, como vemos, sería una especie de sociedad familiar. Después del 20 sería una especie de holding, cada uno de esos individuos crean su propia empresa, hijos de una empresa matriz. Pedro Ruiz sigue ahí al lado. Pongo esas pequeñas uniones porque a pesar de que son independientes siguen manteniendo alguna conexión y cuando muere Luis Ruiz se independizan todavía mucho más. Cada uno de ellos había cogido un sector de producción. Luis Ruiz tenía un tipo de antigüedades. Feliciano teóricamente solo se mantenía con los ornamentos de iglesia y Raimundo unas antigüedades en cierto modo de más calidad, pero esos límites siempre son un poco difusos. Digo que estaban separados, se habían ya independizado, pero como vemos en algunos ejemplos, y este es muy claro, en el caso de la portada de Cerezo del Río Tirón, sabemos que en el 31 se incauta, se paraliza en Vitoria todo el cargamento, 100 y pico cajas, con la portada desmontada. Una portada, un cargamento de cajas que pertenecían a Raimundo, pero que se encuentran en el almacén de la tienda de Feliciano. O sea, eran empresas diferentes, pero vemos que tenían conexiones y que Vitoria seguía siendo un punto interesante en los movimientos de obras. Si miramos de forma muy global todo este periodo, vemos que hay dos fases muy importantes. Una primera, hasta mediados de la primera decena del siglo XX, en la que todo el comercio lo hacen vía Francia, como digo, porque tenían casa en Francia. Pero a partir de esa mitad del siglo, de la decena, empiezan a exportar, a mirar a Estados Unidos, a exportar, y esa es la vía que terminan generalizando. ¿Por qué se hace esa ruptura? Pues porque la Primera Guerra Mundial paraliza, interrumpe el tráfico de obras vía Francia, vía París, y entonces los años 16, 17 y 18, Raimundo y Luis viajan a Estados Unidos
para establecer vínculos, relaciones, conocer el mercado y poder después hacer esa serie de grandes subastas de mercancía. ¿Cómo funcionaba la empresa? La empresa tenía tiendas y, por lo tanto, tenía dependientes. Los dependientes fundamentalmente eran los Ruiz, Pedro, Luis, Feliciano y Raimundo, pero también sus esposas y algunos hijos e hijas. Además, parientes y allegados procedentes de su entorno soriano, como Paulino Ruiz o Pedro Bachiller, además de otros dependientes locales. Tenían también, por supuesto, la figura del viajante, y eran fundamentalmente los Ruiz, pero también algunos parientes y allegados, como Carmen Navarro, Blanca Ruiz o Pedro Bachiller. Es importante esa figura porque eran las personas que iban por los pueblos y por las ciudades vendiendo ornamentos, pero también hojeando y haciendo compras de obras de arte para su posterior venta. Tenían también otros operarios ocasionales, como cuadrillas de manipuladores, de embalaje, de transportistas y también fotógrafos. Conocemos muchos fotógrafos de Madrid, pero yo quiero añadir la figura de Yanguas, que es un fotógrafo vitoriano, y vemos aquí, por ejemplo, el caso de este tímpano navarro que termina en De Cloisters y que lo hace para los Ruiz. Y también como también fotografía, pasos, imaginería y ornamentos de la tienda de Feliciano. Pero además había una ingente cantidad de apoderados, de abogados en Vitoria, en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, en Burgos, en Valladolid, en Lérida, en Balaguer, en la Seu d'Urgell, Estella, en Nueva York, por cantidad de sitios. ¿Y por qué tenían tantos, por qué contrataban tantos abogados? Los contrataban porque muchas veces tenían que resolver cuestiones particulares, pero es muy interesante ver que hay mucha relación con los conflictos que tuvieron legales cuando algunas ventas acabaron en los juzgados. Y en ese caso voy a poner un par de ejemplos. Los sepulcros de los condes de Urgell, que tienen una denuncia, tienen una repercusión muy grande, estos están en De Cloisters, y entonces contratan a varios abogados para que les defiendan. Y otro caso es el de unos apoderados en Madrid que también los contratan para resolver cuestiones generales, pero especialmente para que se puedan allanar en la demanda que ha sido interpuesta por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito de Buenavista de Madrid por la compra hecha de un retablo de San Pedro el Viejo de Huesca y una estatua en piedra de San Pedro. Vemos cómo toda la estructura estaba fundamentada para mantener ese negocio. Y es muy importante tener en cuenta esas fases para ver que, dependiendo de qué momento sean las compras, serán compras de Pedro como sociedad o de Pedro como propietario o de cada uno de los hijos individualmente. Y eso es todo. Muchas gracias. Estoy en tiempo. Muchas gracias, Emilio, por tu interesante comunicación y por haberte acompasado al tiempo. El tercer comunicante, por favor, te invito a subir a la mesa. Ya sabemos, tiempo, 15 minutos. Miguel Herguedas nos va a presentar la comunicación Fortuna posterior de los bienes del monasterio de la Armedilla, nuevas aportaciones desde las fuentes parroquiales. Miguel, cuando quieras. Ya tenemos Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a la organización de este magnífico congreso y tan interesante y que creo que va a dar lugar a nuevas aportaciones. No se ve. Bueno, sigue hablando. Sí, vamos a ver. También, por otro lado, pues presentar a mis compañeros que no han podido venir. Consuelo Escribano Velasco, Mariché, que trabaja en la Junta de Castilla y León, en la Dirección General de Patrimonio, y Roberto Los Hernández, en Patrimonio Global, que por motivos personales y laborales no han podido venir. Me presento yo, Miguel Herguedas, que pertenezco a la Universidad de León y que lo que nos une a los tres es nuestra pertenencia a la Asociación de Amigos del Monasterio de la Armedilla, las ruinas de un monasterio que se encuentra cerquita de la localidad de Cojeces del Monte, cerca de Cuéllar, y que, bueno, pues
actualmente son todo un conjunto de ruinas que tenemos desaparecido, estamos consolidando y que, bueno, pues desde nuestras profesiones, desde nuestras investigaciones, pues queremos también ir recuperando también esa memoria que se ha perdido. Bien, por otro lado, mi intervención consiste en la aportación de diferentes elementos, de diferentes obras de arte que se han ido encontrando a lo largo de los últimos años a través de los inventarios parroquiales que realizaban los mayordomos. No obstante, bueno, no son los únicos. A partir de las desamortizaciones entre el año 1809, la desamortización del año 1820 y 1835, se hicieron varios inventarios en el monasterio y que, bueno, pues nos hablan de las diferentes pinturas y de las diferentes obras de arte que se guardaban en el interior, sobre todo de la iglesia, del claustro, de las celdas priorales y de, bueno, pues otros espacios de una forma muy escueta. Sin embargo, bueno, pues otros documentos nos hablan también de otra serie de obras, otra serie de obras que sí que despertaron el interés de algunos de los sobre todo de los académicos del momento. Desde la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en el año 1836 se llevaron varias pinturas al Monasterio de la Trinidad y hemos localizado una que forma parte de la colección del Museo del Prado y que, bueno, pues representa a un San Teodoro. Por otro lado, bueno, aquí tienen las ruinas del monasterio, la planta y los diferentes espacios, ¿no? Como ven, está totalmente destrozado, ¿no? En ruinas. Y luego, por otro lado, pues también una de las piezas, en este caso, que fue recogida por su mérito, ¿no? Que entonces consideraron y que actualmente se encuentra en el Museo de Lleida. No obstante, bueno, pertenece a la colección del Museo del Prado. No obstante, no es la única, ¿no? Que se llevó en ese momento. Tenemos, por ejemplo, y conocemos a partir del año 1820 diferentes ventas, como por ejemplo el retablo mayor que se encuentra actualmente en la iglesia de Nuestra Señora del Manto, en Riaza. Así nos lo indica la documentación y los diferentes estudios que se han hecho sobre ella, pues han encontrado incluso la factura, ¿no? Y el precio por el que los vecinos de Riaza, la parroquia de Riaza, Nuestra Señora del Manto, adquirió este retablo para no devolverlo. Y así lo indican a la vuelta de los monjes en el año 1823 cómo habían adquirido esta obra. Igualmente la cajonería de la iglesia de Cojedes del Monte, que si este retablo se vendió por 33.000 reales, esta se vendió por 30 reales, o eso es lo que aparece en la documentación, pudieron ser 30.000. Esta cajonería se trasladó en el año 1809 por primera vez a Cojedes del Monte, en una recién construida sacristía, y tuvo que ser devuelta a los religiosos tras la vuelta en el año 1814, después de esa primera desamortización. En la segunda desamortización ya pagaron por ella y se quedó en la parroquia con esta obra del mediados del siglo XVIII. Que ven ahí. No obstante, bueno, estos son algunas de las obras, otras despiertan mayor interés, por ejemplo, la sillería, un elemento que dentro de los monasterios de la Orden de San Jerónimo, monasterio al que pertenecía este monasterio, como por ejemplo esta sillería, que era muy importante, ¿no? Para los religiosos, porque pasaban muchas horas del día a través de los rezos, pues fue concedida al párroco de la localidad de Rueda en el año 1845 por la Comisión de Monumentos, puesto que él había solicitado una sillería de un monasterio desamortizado. Él quería la de la Merced Calzada de Valladolid y, sin embargo, bueno, pues como no tenían, el monasterio de la Armedilla ya amenazaba ruina, pues le dieron esta y él se llevó toda una serie de sitiales, se llevó los 54. Sin embargo, bueno, pues le solicitaron uno de los sitiales para el Museo de Valladolid. Actualmente es este sitial que encuentran ahí del Museo de Valladolid el que se atribuye, que pudo venir de ese traslado, y
por diferencias formales probablemente diferimos, ¿no? Creemos que no es. Pero bueno, es necesario realizar más estudios. Lo que sí que es cierto es que los restos que quedan en la iglesia de Rueda, de esta localidad vallisoletana, sí que son del monasterio de la Armedilla. Han sido estudiados previamente en ese caso y toda la documentación. Lo que podemos aportar a ellos, que en Rueda únicamente a día de hoy hay 9 sitiales y el resto de ellos, ¿vale?, fueron vendidos. Fueron vendidos en el año 1905, perdón, a un coleccionista que es Guillaume-Émile Peyre, ¿vale?, en el año 1904, y en el año 1905 este coleccionista belga lo dona al Museo de Artes Decorativas de París. Sabíamos que algo de ello, que en principio había sido vendido al Louvre, pero sin embargo no aparecía entre la documentación del Louvre, y resulta que es que el Museo de Artes Decorativas de París pues está relacionada con ello y aparece en el inventario de ese lugar. Por las características formales, desde luego, se adapta más, ¿no? Y es que de los sitiales, ¿no?, que se vendieron, que fueron la mayoría de ellos, los 40 sitiales, actualmente se muestran estos que ven aquí, sí que están más en relación con la obra de la Armedilla, con la sillería de la Armedilla. Por lo tanto, tuvo ese camino, ¿no?, hasta la iglesia de Rueda, y de la iglesia de Rueda fue vendido a este coleccionista, que lo llevó a París, ¿no?, en ese caso, y que es donde se encuentra actualmente. Otro de los elementos que María José Martínez conoce bien pues es el camino de la portada, ¿no?, la portada de la Armedilla, una de las piezas del siglo del primer cuarto del siglo XVI, una de las obras del primer Renacimiento español, ¿no?, que encontramos en este caso, en esta fotografía, todavía en el monumento, ¿no?, para el que se hizo, y que fue mandada a retirar. A partir del año 1912 se pide que aquellas piezas de interés del monasterio de la Armedilla sean trasladadas a diferentes instituciones, con el fin de evitar su desaparición. El caso de la portada, bueno, pues es ejemplar, se lleva a la Casa de Cervantes de Valladolid por interés del marqués de la Vega-Inclán, que quiere hacer allí un jardín romántico. Sin embargo, ya, como pueden ver en esta fotografía, en la parte central, en lo que es el tímpano, este había desaparecido. Y el rastro que tenemos de él, y que bueno, también hemos estudiado desde diferentes ámbitos y desde diferentes perspectivas, y que intuimos que es este porque una profesora de Historia del Arte Medieval de la Universidad de Kansas, tras localizarlo en Nueva York, ¿no?, lo consiguió que se llevase al Spencer Museum of Art. Y bueno, pues a partir de aquí empezó un estudio que le llevó a Valladolid, a la Casa Cervantes, y donde bueno, pues se vio que esta pieza había sido adquirida por Arthur Vine a un coleccionista anticuario, a un anticuario de Segovia, que lo había adquirido en Madrid, este llanto sobre Cristo muerto. No obstante, hasta aquí esto estaba investigado, pero recientemente unos vecinos del pueblo pues señalaban el interés de algunas de las piedras de una vivienda de Cojedes del Monte. Si se fijan, esta es la portada a día de hoy, y falta el dintel. Se encuentra en la Casa de Cervantes y falta parte del dintel. Se han encontrado en una vivienda de Cojedes del Monte estos restos, ¿no?, que formarían parte de ese lugar, y que se encontraban pues en la jamba, precisamente decorando la puerta. Yo lo recuerdo de pequeño, estaban pintadas de blanco, y cuando restauraron la vivienda quitaron esa pintura y se ve mejor que es una especie de dragón o delfín, ¿no?, de estos del primer Renacimiento español. Muy interesante, ¿no?, en ese aspecto, porque bueno, pues nos muestra cómo estas sombras, ¿no?, que atañan a nuestro patrimonio
se resiste, ¿no? Las obras de arte se resisten a esas sombras. Bien, esto seguramente sean las piezas más apasionantes por todos esos viajes. Sin embargo, bueno, existen otros bienes, muebles, pues también tienen gran interés, que han tenido un recorrido más cortito, sobre todo en torno a las parroquias. El catálogo monumental de la provincia de Valladolid ya señala algunas y que lo podemos relacionar con los primeros inventarios que se habían realizado en los primeros momentos, durante las exclaustraciones. Se habla de un retablo de San Jerónimo que no consideraron de mérito y que, bueno, pues lo trasladaron parte de él a una parroquia de un pueblo cercano que se llamaba Abón de Valcorba, en ese caso, y que es esta pieza que se nos muestra aquí de finales del siglo XVI. Por otro lado, bien, otras de las piezas intuimos y sabemos que son de allí, pues por ejemplo la imagen de la Virgen románica o la cajonería, que se sabe que estaba ahí. La mayor parte de piezas fueron llevadas a la localidad de Cojeces del Monte y en muchos casos pues han permanecido también prácticamente en el olvido por su falta de uso, por su falta de interés, ¿no?, en torno a lo que son las bellas artes, ¿no?, en ese caso. Y sin embargo, bueno, pues investigando recientemente sobre algunos de los inventarios, como os digo, son muy escuetos, ya no los realizados con motivo de la desamortización o los realizados por aquellos académicos, sino por párrocos o precisamente también por los mayordomos de la Iglesia de Cojeces del Monte, aparecen datos que nos hablan de diferentes ternos, de diferentes piezas muy completos y de bastante calidad, como es este del terno de los pajaritos. Hace unos años, leyendo las cuentas de la Iglesia en el Archivo Diocesano de Valladolid, encontré que entre el año 1836 y el año 1837, el que entonces era prior del monasterio, que vivía en Cojeces del Monte, un religioso exclaustrado, había vendido a uno de los mayordomos de la Iglesia, por un precio insignificante, una serie de piezas litúrgicas, una serie de telas. En este caso no sabíamos cuáles eran, pero sin embargo en un inventario posterior ya se nos habla del terno de los pajaritos, ¿no? Ese terno de los pajaritos es este que ven aquí, que nosotros lo habíamos catalogado hace unos años por su interés, intuíamos que podría venir de la Armedilla por su calidad, una obra de finales del siglo XVI, por todos estos bordados y estos motivos que encontramos. Sin embargo, nos muestra, bueno, pues toda una serie de detalles muy interesantes y, al aparecer, nosotros lo conocíamos como el terno de los leones, no en ese caso, pero encontramos ese terno de los pajaritos por la calidad. También intuimos, aunque todavía no sabemos si es de allí, pues otras piezas, pues como un paño de atril. Aquí ven un detalle de él con este bordado. También la Orden de San Jerónimo destacó en este tipo de artes y probablemente proceda de ahí. Y también en ese inventario se nos hablaba de otras piezas que tradicionalmente se consideraban de la parroquia del pueblo, pero que sin embargo decían que venían y procedían del monasterio de la Armedilla. Son estos bustos relicarios y esas cajas que pertenecerían al relicario de la iglesia de Cojeces de la iglesia del monasterio de la Armedilla. Uno de ellos de Santa Inés, sabemos que fue donado por una duquesa de Alburquerque, Isabel de la Cueva y Castilla, en el año 1605 al monasterio, y que, bueno, pues a lo largo de los años pues los hemos ido revisando y hemos visto también a través de la documentación que procedían del monasterio. Al igual la Virgen, y como es normal, también en estos inventarios se señalan los objetos de orfebrería, ¿no? La Virgen, que hasta los años 80 se mostraba vestida a la devoción, ¿no? Pues tenía su rostrillo, su corona, ¿no? Y aparecía con estos mantos que han formado parte de exposiciones, la última en Toledo, en
en una exposición sobre la moda española en el siglo de oro. Es muy interesante también, la Virgen, se le colocó ese niño, que es de Malinas, esa aportación que me la dio el profesor Pérez de Castro, entonces cuando yo era estudiante en ese caso, y bueno, pues aquí la ven a la imagen cómo se mostraba, ¿no?, a la devoción en el siglo XVII. Sabemos que también tenía un resplandor y otra serie de elementos. Y luego también, bueno, pues sabemos a través de esa documentación diferentes, o podemos corroborar diferentes pinturas, como esta imagen de la Virgen de Guadalupe, de Manuel de Arellano, que es una donación de la mujer del duque de Alburquerque y virrey de México a finales del siglo XVII, Francisco Fernández de la Cueva. La mujer se llamaba Juana de la Cerda, ¿vale?, cuya, la cual, bueno, pues lo dona el monasterio de la Armedilla, y es una obra de interés, del cual hay varias obras, una en el Museo de América y otra, como veis, en el LACMA en Los Ángeles, también muy interesante, y que formaban parte de un grupo de obras que hicieron. Otras, pues debido a lo escuetas que son estas descripciones que aparecen en los inventarios, ¿vale?, todavía no podemos corroborar directamente, salvo por pequeños apuntes que puedan pertenecer a este monasterio. Pero, por ejemplo, tenemos una pintura de San Juan Bautista, se mencionan en los inventarios estas, o esta del Milagro del Pilar, que también intuimos que podría pertenecer a este monasterio. Como ven, bueno, pues a pesar de que se han escrito monografías sobre el monasterio, se ha escrito bastante sobre ello, estas obras, estas piezas nos permiten conocerlo mejor, conocer su historia, trabajar sobre ello y precisamente, bueno, pues conocer y valorar muchísimo mejor nuestro patrimonio. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Miguel, por tu interesante comunicación. Y ahora la última comunicación no va a ser realizada en presencial porque el doctor en Patrimonio por la Universidad de Jaén, don José Antonio Mesa Beltrán, con el que te ha presentado la comunicación, las colaciones de la Catedral de Jaén, procesos de valorización y enajenación 1900-1936, no ha podido desplazarse físicamente a Burgos por el tema del accidente del tráfico, del accidente del tren, pero sí que nos ha enviado un vídeo que les vamos a poder para poder visibilizar su interesante aportación. Cuando quieran. Hola, buenas tardes. Me llamo José Antonio Mesa Beltrán y soy doctor en patrimonio, y voy a hablar, pues, de un caso de expolio perpetrado en las colecciones de la Catedral de Jaén. Ruego que me disculpa por el tema de que no pueda hacerlo de manera física, sino que lo hago de manera online por una serie de circunstancias, ¿no? Y espero que la organización, pues, pueda publicar mi trabajo, y si no, pues tendré que pelearme con el sistema monetario científico para publicar, porque por desgracia últimamente, en estos últimos años, el sistema científico español, más que ser en abierto para la ciudadanía, a un sistema fascista monetario. Bueno, volviendo al tema, mi sesión la he dividido en 4 bloques, y principalmente pues vamos a hablar de Jaén. Jaén es esa provincia mal catalogada de la España vaciada, sino mal comprendida, mal investigada y sobre todo mal conectada, ¿no? Porque no hay ni trenes, ni aeropuertos, ni coches, ni nada. Tienes que ir a Córdoba o a Granada. Hablamos de un fenómeno global, ¿no? El expolio, ¿no? La realización de este congreso, pues es una manera de poner en valor o poner en el escaparate todo el expolio sufrido en el patrimonio en diferentes centros, y sobre todo la labor silenciosa de los anticuarios, ¿no? También expone la mala gestión y el uso del patrimonio con un carácter crematístico y financiero. En el caso de la diócesis de Jaén, a finales del siglo XIX, en las primeras décadas del siglo XX, pues tenemos una serie de obispos y administradores apostólicos que son los que van a ejecutar las enajenaciones. Es un tema que necesita una investigación, ya que muchas de estas enajenaciones o estas apropiaciones de bienes muebles religiosos hacia la venta del mundo de las antigüedades, pues no está bien conocido. Por ejemplo, os traigo algunos casos, como esta puerta gótico-mudéjar de la Catedral de Baeza, que se conserva en la Spanish Society en Nueva York,
o esta tabla de la Sagrada Familia, cuyo paradero en el Museo Arqueológico Nacional se desconoce o que no está restaurada o tiene una restauración muy mala y por eso no está expuesta en la plataforma CERES. También el patrimonio documental sufrió, incluso el tema de los mismos académicos, cómo son los responsables de vender piezas, en este caso de la Catedral de Jaén, hacia entidades españolas, como el caso de la Copa de Nuremberg, que se conserva por la Diputación Provincial de Córdoba, pero que era una pieza que perteneció a la Catedral de Jaén y que fue enajenada pues, a finales del siglo XIX. Incluso nosotros, ahora, vamos, recientemente interpusimos una denuncia a la Dirección General de Bellas Artes y pudimos recuperar estas dos tablas del extinto coro de Santa María de los Reales Alcázares de Úbeda, que era un monumento nacional. Su coro fue destruido, o parte del mismo fue destruido a lo largo de la Guerra Civil Española, y muchas tablas se salvaron por la Junta del Tesoro, y como nosotros hicimos una investigación a raíz de nuestra tesis doctoral, pues reclamamos estas piezas junto con la unidad de la Guardia Civil de Patrimonio de la UCO y bueno, hemos podido recuperar estas piezas que se conservan actualmente en la antesacristía del templo ubetense. El primer bloque sería como un intento roncambolesco, sobre todo porque hay un tornaviaje de esta obra de arte. Se trata del intento de enajenación de una serie de tapices. Aquí tenemos uno de los tapices, una fotografía de Enrique Romero de Torres, que lo pudo ver en 1913, y que claro, para el obispo victoriano estas eran piezas inservibles y querían pues, vender estos 4 tapices junto con una alfombra vieja y obtener recursos para el templo. Se traslada a Madrid para ser justipreciado y claro, el personaje que justiprecia esta obra de arte es el conde del Asalto, que fue un gran coleccionista y también restaurador y académico. ¿Qué pasa? Que se puso freno a esta enajenación, especialmente porque la prensa anticlerical del momento criticaba duramente al obispo Guisasola, porque fue trasladado como obispo de Madrid de Alcalá de Jaén, y que, bueno, al estar en prensa, pues el Cabildo Catedralicio se asustó. Tanto es así que enviarán de vuelta estos tapices por tren a Espelúi y regresarán a Jaén. Y de trapo se convertirán en piezas de mérito artístico. Esto que sucede también, pues vemos como un intento de enajenación a principios del siglo XX, pero a la vez hay en las 3 primeras décadas del siglo XX un intento de valorizar positivamente los bienes muebles. Y por ejemplo, hay una proyección de crear exposiciones, incluso en visitas reales, como la de Alfonso XIII en 1904, se exponen una serie de obras de arte, entre que la destacan La custodia del vandalino o El Tenebrario del maestro Bartolomé de Jaén. Incluso obras de arte son prestadas para la exposición iberoamericana, pero claro, aquí tenemos la dicotomía, ¿no? Que el Cabildo presta piezas para un prestigio cultural, pero venden secretos obras de arte. Y esto lo hemos documentado como piezas de platería religiosa en 1918, en fin, que falta realizar una investigación más profunda. Tanto es así que, debido a la necesidad por la normativa de 1923, pues se decide crear el Museo Tesoro en la Sala Capitular. ¿Qué pasa? Que este Museo Tesoro, pues hasta 1935 no se inaugura y encima casi un año después está la Guerra Civil Española, perdiendo muchas de estas obras de arte, pero sí tratando, incluso incorporando muchos de estos bienes muebles después del conflicto armado. Hasta que en los años 60 se crea la exposición permanente de arte sacro en los panteones de canónigos de la Catedral de Jaén. Bueno, ya ir reduciendo el círculo, la almoneda de la Catedral de Jaén, decimos almoneda porque participaron varios anticuarios y sobre todo en un proceso opaco de compraventa de bienes artísticos y la supervisión estatal, y en el que la catedral se convirtió en un espacio de mercadeo y obviamente se violó el Real Decreto de 1923 que exigía la autorización estatal para vender bienes de la iglesia. Pero claro, ¿quién es el principal nexo entre
los eclesiásticos y el mercado de antigüedades? Pues José Aliaga, que era un anticuario local de Jaén, que fue contratado para realizar el inventario en 1918. Sin embargo, en el inventario, pues vemos que las tasaciones ahora las realiza de forma errónea, pero errónea con intención, y que encima era intermediario de otras casas de antigüedades de Madrid, incluso internacionales. Aquí, por ejemplo, tenemos una de las copias del inventario, la única que hemos podido consultar. Sabemos que se conservan otras dos más. Y que en el inventario pues aparece el retablo de San Pedro de Osma de Pedro Machuca, pues valorado todo el conjunto en 10.000 pesetas, cuando realmente vale mucho más. O que comprar los ornamentos litúrgicos a 8 pesetas al metro se vendía. Y claro, estas relaciones, ¿cómo sabemos sus conexiones? Pues debido a que este señor encima le tocó la lotería de Navidad. Al tocarle la lotería de Navidad, pues los reporteros pudieron entrar a toda esa casa de empeño y conocer los nombres, pues, de todas estas personas. Tanto así que destaca la casa Rodríguez Jiménez, ¿no? Aquí hemos hecho pues una breve sinopsis de todos estos personajes dedicados al mundo de las antigüedades. Incluso tenemos a una mujer anticuaria, María Luisa Rodríguez, que con una tienda en la calle Cañizares, número 3 de Madrid, en el que es la hermana de otro de los anticuarios y que nos habla de toda una saga de primos, sobrinos dedicados al mundo de las antigüedades, con conexiones internacionales, que falta una investigación profunda. También incluso expertos pues banistas como de Gracia Magdalena en restaurar los bienes muebles. Aquí tenemos una fotografía de estos anticuarios que les tocó la lotería. De hecho, con el dinero de la lotería compraron este San Pedro procedente de Cataluña, y nos habla un poco, pues, cómo todo su afán es seguir comprando obras de arte. También la moneda de 1925 en la Gata de Jaén pues, nos ha permitido conocer pues, todos los anticuarios que participan, desde José Aliaga como anticuario local a Nicolás Fajardo, que es anticuario establecido en Granada, pero que a la vez en Granada estaba conectado con todos los anticuarios internacionales, como Leonard Harry. Pero también Leonard Harry tiene un agente que es Francisco Sáenz de Santa María, que es un anticuario valenciano que se dedica también, que tiene tiene una gran formación y el que trabaja para Harry y el que se supone que traslada la puerta Mudéjar, que veremos. O Dionisio Anel, que bueno, hace un ofrecimiento y él se quedará con alguna obra de arte. Y aquí tenemos cómo el propio Mr. Harry proyecta o propone al Cabildo Catedralicio comprar obras de arte. Entre las piezas que desaparecieron en 1925, pues destaca la puerta Mudéjar, que volvió en los años 70, 80, perdón, 60, 80, no me acuerdo ahora, los años 60 al Museo Arqueológico Nacional en Madrid por donación del nieto de Harris, y que, bueno, fue vendida la puerta en 2.750 pesetas, pero se estaba valorada en 4.000. Incluso la tasación, que ya era errónea, pues se vende por debajo. Y hay otras ventas de otras obras de arte, entre ellas los tapices, que no aparecen mencionados, pero sí aparece mencionada una serie de ventas en los libros de cuentas del Cabildo Catedralicio durante 4 meses y que reciben 17.800 pesetas. Es decir, hubo muchas más obras de arte vendidas y que falta una investigación mucho más profunda. Y bueno, para cerrar un poco, pues nos muestra la gestión deficiente, la mutilación de las colecciones de la Cata de Jaén antes del estallido bélico y el fracaso institucional por parte del clero y del régimen estatal, ¿no? Del momento. También nosotros en la actualidad, pues en el mercadeo de obras de antigüedades, no viene, por ejemplo, que los antecedentes de esas piezas y siguen desapareciendo muchas obras de arte en la actualidad. Y bueno, la bibliografía, y de nuevo, pues muchas gracias y perdonad la molestia de que no pueda estar en Burgos. Y, y nada, muchas gracias y saludos cordiales y que ojalá publiquen este estudio porque a través de la tecnología OCR, la búsqueda de palabras clave, pues nos permiten hacer mm, realmente conocer a estos personajes y ver, registrar dónde están estas obras de arte, que en la actualidad pues están descontextualizadas. Así que muchas gracias y perdonad las molestias. Saludos.